Y vamos a arrancar con lo que presentó la oficina de Santiago Nieto. Después de que se había anunciado, se había dado a conocer una serie también de herramientas, acuerdos que se habían tomado con el INE y un algoritmo que se construyó, se organizó, se creó especialmente también en la unidad de inteligencia financiera, se tienen ya el resultado y que presenta la unidad, esta oficina de Santiago Nieto al INE, donde señala que al menos 12 candidatos habrían recibido financiamiento ilícito. Sin dar nombre a partidos de políticos de pertenencia, Santiago Nieto dijo que ya se entregó esta información ante el INE y será la Comisión de Fiscalización de ese organismo, así como la FEDE, la Fiscalía Electoral, la que determine el tratamiento que se le va a dar. Al menos 12 candidatos que participaron en la pasada elección del 6 de junio estarían involucrados. Fue un modelo de riesgo que se analizó o donde se analizaron 12.600 personas, prácticamente todos los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral. Sostuvo que entregó al INE, esto lo dijo en una conferencia de prensa, el informe del modelo de riesgo de 18,000 empresas, también que forman parte del padrón de proveedores de este instituto, para identificar a las empresas fantasmas. Se encontró que algunas de ellas operan bajo el modelo de factureras, por lo que también ya se entregó la información al SAT. Y bueno, esto se suma a una serie de declaraciones en donde el propio Santiago Nieto había anunciado, había adelantado que se habría encontrado 7 casos de financiamiento ilícito a candidaturas a gubernaturas, diputaciones federales y alcaldías en la Ciudad de México. Y esta cifra sube entonces de 7 a cuando menos 12 candidatos. 12 candidatos y particularmente las gubernaturas, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Aquí la pregunta es lo que va a hacer el INE ya con esta información, porque, bueno, ya que se tienen estos datos de la oficina de Santiago Nieto, pues se tiene que revisar con mucho detalle y se tiene que tomar una determinación. Por mucho que hablamos del trabajo que hace allí la unidad de inteligencia financiera, esta instancia no tiene esta capacidad de ejecución. Esto significa que si encuentra estas irregularidades, tiene que presentar o denunciar ante las instancias correspondientes. En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, o en este caso que hablamos de cuestiones electorales, el Instituto Nacional Electoral. Y son ellos los que tendrán que tomar la decisión. No la puede tomar Santiago Nieto, no la puede tomar la unidad de inteligencia financiera. Ellos solo pueden entregar los datos y nada más. Y bueno, ¿cuáles son los casos que han trascendido en donde hay una gran expectativa de lo que pudiera suceder? Es en el caso de entrada de San Luis Potosí, porque ahí lo que ha trascendido es que no hay 1 ni 2, sino que son 3 candidatos a la gubernatura en San Luis Potosí que estarían ya en la mira de la unidad de inteligencia financiera, que pueden ser parte de esta lista. Imagínense, 3 candidatos y uno de ellos el ganador. De acuerdo también a la información que se tiene, por ejemplo, en la unidad de inteligencia financiera, aquí señala Milenio, que es el que tiene parte de la información, que el titular de la UIF dijo que preparaba estas denuncias y trascendió que son 3 los candidatos allá en San Luis Potosí que estarían en estas investigaciones. Ricardo Gallardo, el gobernador electo del Partido Verde, pero también estaría el candidato Octavio Pedrosa de la coalición PRI-PAN-PRD y José Luis Romero, el Tecmol de redes sociales progresistas. Estos 3 candidatos en el estado de San Luis Potosí que eventualmente también estarían en esta lista. Ahora, ¿cuál es la historia detrás de estos candidatos? Particularmente el gobernador electo y el de la alianza PRI-PAN-PRD. Bueno, Ricardo Gallardo es un personaje al que se le ha señalado desde antes, ya incluso tiene investigaciones y estuvo un tiempo hasta detenido por presuntos vínculos con grupos organizados allá en el estado de San Luis Potosí. Y que bueno, a través de estos grupos habría utilizado estos recursos para su campaña. Sin embargo, resultó también ganador de este proceso electoral y él lo que está haciendo ahora es buscando demostrar su inocencia, cuando menos en términos mediáticos, porque insisto, esto todavía no se da a conocer oficialmente, no se sabe quién es y no sabemos cuál será la decisión del INE. Ricardo Gallardo, en esta serie de declaraciones que él ha presentado, él señaló que, bueno, la unidad de inteligencia financiera, asegura él, no lo está investigando. Incluso presentó un documento
como prueba para asegurar que es falso este trascendido en donde la oficina de Santiago Nieto pues se lo habría enviado ya al INE para que sea evaluado por el Instituto Nacional Electoral sobre el futuro de la elección. Insistió que la oficina de Santiago no lo investiga y compartió un oficio de esta dependencia del pasado 27 de mayo en donde pues dice que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene esta información como confidencial y de carácter reservado. ¿Qué es este documento? Que parece ser una especie de solicitud de información que responde la oficina de Santiago Nieto, que es en la que presenta, ahí está el documento con la firma de la directora general adscrita de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde pues se señala mayormente que los datos de la investigación son reservados. Insistió, sin embargo, Ricardo Gallardo que no existe evidencia pública alguna, ni documental, ni periodística, en la que la Unidad de Inteligencia Financiera haya informado sobre una investigación en su contra. Dice, la UIF le informó, dice el documento, que no existe registro en la base de datos con la que esta unidad respecto a que el peticionario se encuentre incorporado en la lista de personas bloqueadas. Vaya, confirmando con esto que tampoco está bloqueadas las cuentas de Ricardo Gallardo. Pero bueno, aquí no se ha hablado del bloqueo de ninguna cuenta. En lo particular, solo se ha hablado de esta denuncia que presentó Santiago Nieto ante el INE. Entiendo yo que si el INE termina validando que estos recursos son de procedencia ilícita, entonces pueden venir una serie de acciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eventualmente el INE tendría que presentar estas denuncias si es que confirma el origen irregular de estos recursos. Pero bueno, mientras aquí hablamos de un gobernador electo, el primero de ellos o cuando menos uno de los dos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, sobre esta serie también de recursos que habría recibido y se habrían utilizado en la campaña. Recursos de estos grupos organizados, y también se le ha acusado a él de corrupción política porque ha tenido cargos, alcaldías allá en el estado de San Luis Potosí. El otro candidato es Octavio Pedrosa, el candidato del PRI, PAN y PRD, el cual habría recibido también recursos que no se han podido justificar. Aquí lo interesante es, y por eso también es que vale la pena presentarlo, es que el origen de los recursos es de otro estado, de otro gobernador que lo estuvo financiando en este proceso electoral, y es un gobernador que actualmente tiene a su estado de cabeza, que es el gobernador Cabeza de Vaca. El gobernador de Tamaulipas habría enviado dinero a Octavio Pedrosa, al candidato en San Luis Potosí, para este proceso electoral. Imagínense nada más, con todos los problemas que se están viviendo en ese estado, que agarre el recurso que se corresponde a Tamaulipas y lo envíe también allá a San Luis Potosí para un proceso electoral, para tratar de ganar una campaña electoral, una campaña política. Santiago Nieto dio a conocer esta información, detalló que se investigan empresas del citado gobernador tamaulipeco que canalizaron recursos económicos justamente a San Luis Potosí y que incluso ya se congelaron 13 cuentas bancarias. Detectamos estas transferencias, señaló, de empresas de Tamaulipas relacionadas con el señor Cabeza de Vaca hacia estas elecciones estatales en San Luis y otras entidades federativas. Ojo, vamos a ver cuántas entidades más. Y también pudimos detectar casos de empresas fachadas relacionados directamente con candidatos. Eso es lo que refirió Santiago Nieto. Alejandro Rojas Díaz Durán, quien ha presentado varias denuncias, recordarán ustedes el suplente de Monreal, quien aspiró a la dirigencia de Morena, detalló que los vínculos entre ambos políticos vienen desde que los dos eran senadores e incluso refirió constantes viajes de Octavio Pedrosa, del candidato de San Luis Potosí, hacia tierras tamaulipecas para entrevistarse con su amigo. Entonces, aquí en estas investigaciones, también Santiago Nieto tiene esta evidencia de dinero que llega de Tamaulipas a la campaña de San Luis Potosí. Y ojo, que también el delito electoral ya es un delito grave. Y esto sí lo confirma también el INE, porque yo creo que es lo que está esperando Santiago Nieto. Se le puede fincar también como responsabilidad a Cabeza de Vaca. O sea, no solo tendrá que enfrentar las acusaciones que ya lo desaforaron y que ya lo tienen amparado, sino también tendría que enfrentar este desvío de recursos
para pues un proceso electoral, lo cual pues obviamente también es un caso que se suma, que se va añadiendo, se va sumando a estas acusaciones que tiene el actual gobernador de Tamaulipas. Es increíble, pero bueno, es que así es como manejan el dinero de los estados, como si fuera el dinero de su cuenta bancaria. Entonces, así tenemos el estado de San Luis Potosí, un estado que ha hecho mucho ruido en esta parte, en este sector, y eventualmente también con candidatos que pudieran estar incluidos en esta lista, la lista de cuando menos 12 de ellos, que ya pues presentó formalmente Santiago Nieto ante el INE. Ahora, el otro que definitivamente pues tiene mucha cola o mucho de dónde rascarle es Samuel García en el estado de Nuevo León, porque bueno, se ha hablado mucho, hemos hablado de estas acusaciones que se han filtrado de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta triangulación de recursos que se ha hecho a nivel familiar donde participan él, su esposa, su suegro y su papá. Sin embargo, también ahora lo que se refiere es que también hay una participación no solo del papá de Samuel García, sino también de la mamá de Samuel García, en una serie de transferencias en donde ya también se ha identificado cómo se utilizó este dinero, o más bien cómo llegó este dinero a las campañas, a la campaña electoral de Samuel García. ¿Cómo se trianguló, pues? ¿Cómo es que se hizo toda esta operación? Que él mismo reveló, dijo en algún momento que su familia le había pagado hasta millones para este proceso, lo había apoyado con millones para la elección que finalmente le dio el triunfo. Samuel García dice esta nota de Regeneración y su madre tendrán que responder por señalamientos de triangulación de dinero. Imagínense nada más, todos ahí metidos. De acuerdo con Código Magenta, este reportaje en el medio Código Magenta, en los próximos días el INE enviará al gobernador electo Samuel García el primer mensaje de apercibimiento. El miembro del partido Movimiento Ciudadano tendrá que responder por los señalamientos de recursos de procedencia ilícita, esto que también denuncia Santiago Nieto. La información con la que se cuenta indica que el emesista trianguló aproximadamente 9.36 millones de pesos. Y aquí se va armando el rompecabezas. Se señala que las investigaciones realizadas giran en torno a Saga Tierras y Bienes Inmuebles SADCB, la cual forma parte de un enjambre para lavar dinero y donde Samuel García tiene el 35% de las acciones. La compañía estaría ligada a García Mascorro Abogados, firma jurídica fiscal FC, donde es además socio y apoderado legal el papá de Samuel García, Samuel Orlando García Mascorro. En las operaciones hechas desde Saga Tierras, Bienes Inmuebles también está involucrada la mamá de Samuel García, Berta Sepúlveda Hernández, es decir, todos están metidos. El eslabón final de la triangulación, miren nada más, llega a cuentas del Comité Ejecutivo Nacional de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, desde donde se retornaban los recursos en especie para la campaña promocional de Samuel García. El gobernador electo podría no solo enfrentar el proceso penal, sino también cargos en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, sino que también podría invalidarse la elección en Nuevo León. Esa es una de las posibilidades que también se mantienen en el estado de San Luis Potosí, si es que se avanza también en estas investigaciones, donde pues a Ricardo Gallardo se le encuentre responsable también de esta situación. Se señala que Movimiento Ciudadano incluso podría perder su registro por los señalamientos de delincuencia organizada y lavado de dinero, que sería otra de las consecuencias. Entonces, en el caso de Samuel García se tiene que la investigación revela cómo movieron el dinero, cómo movieron los recursos, porque hay un candado que impide que los ciudadanos puedan entregar, puedan hacer aportaciones a la campaña. Y esto es aproximadamente como de 100,000, poco más de 100,000 pesos. Entonces, ¿cómo hacer llegar estos recursos que el propio Samuel García reconoció no le estaban dando en Movimiento Ciudadano? Porque en un principio parece ser que no le tenían tanta confianza, más o menos hasta después que alcanzó los amarres y que ya operaron el triunfo a su favor. Movimiento Ciudadano se vuelca a favor de Samuel García, pero en un principio él también denunció: a mí el partido no me está dando nada, lo estoy sacando a través de mis familiares, que son los que me están aportando para esta campaña electoral. Y de alguna manera él estaba diciendo la verdad, solo que como no lo podían hacer, insisto, directamente porque la ley lo impide, él mismo estaba acusando, o más bien se estaba acusando de cometer una ilegalidad. Entonces esto se dio a través del partido.
Es decir, este dinero llega a Movimiento Ciudadano. Como Movimiento Ciudadano tampoco lo puede justificar en una entrega directa a Samuel García, hace las compras de todos los productos para la campaña y se los entrega finalmente a él. Y así es como se justificó el manejo de estos recursos, casi 10 millones de pesos que habrían llegado a la campaña de Samuel García, en donde también aparecen estas empresas que triangularon los recursos, que participaron en todo este proceso electoral, que obviamente sería una gran ilegalidad porque le estaría dando vuelta a la ley. Si a Félix Salgado Macedonio le quitaron la candidatura por 16,000 pesos, ahora imagínense lo que le corresponde a Samuel García por 10 millones de pesos durante el proceso electoral. Pues obviamente, pues quitarle el triunfo, que sería lo más obvio, lo más natural. La pregunta es si el INE se va a atrever a hacerlo. Así como se atrevió a quitar las candidaturas, ahora que tiene la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque bien que defendieron ellos, muy bien ellos la posición para quitarle a Morena a estos candidatos. Dicen respetar, hacerse respetar la ley electoral. Y bueno, si hay evidencias en este caso de que no se está respetando la ley electoral, deben proceder exactamente de la misma manera, sin aplicar un criterio por ahí que se inventen y se saquen de la manga para salvar a Samuel García. Vamos a ver qué es lo que decide. Repito, hay que esperar lo que decida Lorenzo Córdoba. Pero bueno, el que tiene la información es también Santiago Nieto, y una vez que esperemos se tome la decisión del INE, se transparente esta información, saber qué es lo que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera para que también se justifique esta decisión que se vaya a tomar, ya sea a favor o en contra de Samuel García, por parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces es interesante e importante también ahora esta nueva etapa, porque antes no participaba así tan directamente esta área financiera de la Secretaría de Hacienda, y el INE ahora tiene más información con la que no contaba antes. Y sobre todo que, bueno, esta información la conoce Santiago Nieto, es decir, que no se va a perder en el limbo, no se va a poder ocultar, si es que así lo deseara también el propio Lorenzo Córdoba.